Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche vamos a entrevistar al consultor político Sergio Tufinio, con quien vamos a hablar de los resultados del referéndum y la consulta popular que se realizó el domingo anterior aquí en Ecuador. Y vamos a hablar de este tema que es importante. También hablaremos del nombramiento y cambio de varios ministros que ha realizado el presidente de la República, Daniel Noboa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted, Sergio? Un gusto saludarle. Un gusto, Jacinto. Buenas noches y de igual manera un saludo para toda la audiencia. ¿Cuál es la lectura que usted hace de los resultados del referéndum y la consulta popular del domingo, Sergio? En primer lugar, es bastante interesante y diría de alguna manera sorpresivo los resultados. Yo quisiera partir de un análisis más profundo, ir desmenuzando poco a poco. En primer lugar, la consulta popular fue hecha en clave antipolítica. Si usted revisa las preguntas, evidentemente había una gran posibilidad de que la gente vote sí, porque está actualmente cansada, la gente está frustrada, está enojada con el sistema político, con las instituciones, con los partidos, con los actores, líderes políticos en general. Y es una crisis que viene desde hace algunos años, no es una crisis de ayer, de hace un mes, desde que asumió el presidente Noboa, sino ya es una crisis desde hace varios años. Imagínense, hemos tenido 3 paros grandes en apenas 6 años. Eso da una muestra de que la crisis política de Ecuador es profunda, y no solamente la política, sino también la económica y la social, entre otras más. En ese sentido, en ese cansancio, en esa frustración, por supuesto que la gente dice, si es que le proponen un cambio, por supuesto, ¿no? La Asamblea es uno de los órganos, instituciones del país más desprestigiados. En cualquier encuesta usted puede corroborar eso. Y por supuesto, si le preguntan reducir asambleístas, la gente dice, claro que sí. Generalmente tienen esa percepción en el imaginario de que no hacen nada, de que en la Asamblea hay puros personajes que van a calentar el puesto. Eso está en el imaginario de la gente, ¿no? Entonces, si le dicen reduzcamos, van a decir, por supuesto, menos plata para los partidos políticos, dejarles de financiar con este fondo de promoción electoral, pero por supuesto hay que quitarle, ¿no? Pero sorpresivamente gana el no también en esas dos preguntas. Y esto, más que un no a las preguntas, es un no al mensajero. Y el mensajero es el presidente Daniel Noboa. ¿Y por qué al mensajero? Eso que demuestra que va perdiendo credibilidad. No la ha perdido totalmente, este no es el fin del gobierno. Simplemente lo veo como una advertencia de la gente, de decirle, tenemos esta crisis, tenemos estas prioridades, estas necesidades, es hora de que gestione, es hora de que gobierne y es hora de que dé resultados. Es por eso que se le dice no, además de la desconfianza, ¿no? Ya que no ha sido bien explicada tampoco la consulta. Le piden, claro, dígale sí a las bases militares, a la reducción de asambleístas, a menos plata para los partidos y a la constituyente, pero jamás explicó el para qué de todo este proyecto que él pretende. Y eso fue una de las claves por la que la gente sintió también desconfianza, y de decirle, ni siquiera me vas a contar cuáles van a ser las bases de este nuevo país que quieren escribir, ¿cómo te puedo decir sí a la consulta popular? Así que en todo el envoltorio, pues la gente le dijo no, y ahí están los resultados. Este no fue un no de rechazo al presidente Daniel Noboa, al gobierno, más que las mismas preguntas, Sergio. Exactamente, es justo lo que le acababa de comentar, es un no más al presidente que a las mismas preguntas, por todo el contexto que le acabo de dar, ¿no? Que la gente se sentía cansada y por supuesto que va a querer un cambio y que se necesitan reformas, por supuesto, eso sí, pero desde mi punto de vista no es necesario una constituyente, se pueden generar reformas a través de la misma Asamblea Nacional, a través de varios mecanismos que existen actualmente contemplados también en la normativa ecuatoriana, que tranquilamente se los puede hacer, ¿no? Vía enmienda, vía reforma parcial, entre otros más, para poder ejecutar unas reformas que se requieren, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la que considero fundamental es una reforma al Código de la Democracia, sobre todo al sistema de los partidos, porque por ahí está la clave de los problemas que actualmente también tiene Ecuador. Yo creo que se debería tener menos partidos, menos candidatos, por supuesto, pero de mejor calidad, y para eso no se necesita una constitución, sino reformar un artículo clave de la constitución, que es el 112, en el que explícitamente dice que cualquier persona, aunque no sea afiliada al partido político, puede ser candidato a alguna elección popular. Eso, por ejemplo, hay que cambiar, porque estamos viendo cuántos camisetazos después y gente bailarina en diferentes partidos.
y obviamente se merma la calidad, pero por supuesto hay que darles más requisitos a los partidos políticos, filtros más rigurosos, para evitar el transfugismo político, por ejemplo, y para eso hay que reformar también el Código de la Democracia. En Santiago había dos preguntas atractivas de quitarle la plata a los políticos y también de bajar el número de asambleístas, pero esta convocatoria a la constituyente era como tirarse al vacío porque no sabíamos hacia dónde quería ir el gobierno, el presidente Noboa. Exactamente, nunca pudo explicar bien o no lo quisieron hacer, porque incluso en una entrevista el presidente Noboa, recordemos que dijo, después de la consulta, primero me dan el sí y ahí sí les voy a contar cuál es el proyecto de país que tenemos para escribir una nueva constitución, ¿no? Que es prácticamente un nuevo contrato social para todos los ecuatorianos. En ese sentido, por supuesto, ¿quién va a querer firmar un cheque en blanco, no? Si nosotros le preguntamos a cualquier gente, ¿usted le daría un cheque en blanco a cualquier persona para que lo firme y le ponga el monto que quiera y después le toque pagar esa factura? ¿Usted cree que le va a dar ese cheque en blanco? Pero por supuesto a nadie, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer el presidente Daniel Noboa era con total transparencia, con mucha rigurosidad, como se merece a la altura de un presidente y del gobierno de un país como Ecuador, de que explique bien su visión de país, su proyecto, quizás no todos los elementos, porque eso obviamente se iban a discutir después con los asambleístas constituyentes, en caso que hubiera ganado la pregunta, pero sí por lo menos de decir queremos ir por este camino, temas claves, por ejemplo, tocar temas económicos, eso no se lo atrevieron a hacer. Hubo también mucho ruido en cuanto al tema de la educación, al tema del recorte también a la salud, a la seguridad social. Entonces eso finalmente, esos miedos terminaron pesando para que la gente en su sentir le diga, hay que ponerle un límite, que siga gobernando Novoa, pero con las herramientas que hay, porque incluso hemos visto que con la constitución que está, sí pueden actuar contra el crimen organizado, por ejemplo, que es uno de los enemigos clave del gobierno de Daniel Noboa, ¿no? En la narrativa y en la gestión, pues así lo ha evidenciado. Y para eso no se necesita una nueva constitución. Ahí tienen las herramientas. Cuando bombardearon, por ejemplo, las minas en Buenos Aires, la represión en el paro nacional, entre otras acciones más, vemos como sí pueden actuar con la constitución que hay. Así que la gente le dijo, pues es hora de que gobierne y de resultados nada más. En Santiago tal vez el gobierno se confió y dijo, hace poquito me eligieron con muchos votos y ahora esos mismos votos van a ratificar las preguntas del referéndum y la consulta popular. Puede ser, pudo haber sido una lectura del gobierno porque sobre todo en esta campaña de la consulta popular volvió a apelar a los sentimientos más primitivos del ser humano como son el miedo, por ejemplo, ¿no? El miedo fue bastante aplicado en la campaña de la presidencia, sobre todo en el balotaje, cuando compitió con el correísmo y obviamente el miedo de que regrese el correísmo pesó más y mucha gente obviamente le dio el voto a Daniel Noboa para que continúe siendo él el presidente y no regrese el correísmo. Pero cuando se trata ya de una consulta popular y está en juego los derechos de la gente, derechos ya garantizados, cuando están en juego ese tipo de situaciones, es más complejo y ahí una campaña del miedo más bien es contraproducente, hubo mucha dramatización, no hubo explicaciones claras y por el contrario, teníamos una campaña del no que la podíamos evidenciar todos, que era más bien en positivo, que era una campaña desde lo propositivo, con videos explicados, con vocerías bien argumentadas, jugando con el humor, con la ironía y con una campaña totalmente ciudadana, ¿no? Entonces a la gente le ve a los gobiernos, a los voceros del gobierno no explicar claramente las cosas y después ve a gente común y corriente como todos nosotros, que explicándole cuáles son los derechos que tiene la Constitución, que por qué debería seguir siendo esta la Constitución que rige en Ecuador, y básicamente pues en redes sociales se conquistó mucho, ¿no? Al voto indeciso me parece jugó un rol clave y por ahí también pesó para el resultado del no. Más que los partidos políticos, los ciudadanos fueron los que le ganaron esta contienda al gobierno, Sergio. No, en lo absoluto. Fue la ciudadanía, porque sobre todo no hubo una vocería clara desde los partidos políticos. La Revolución Ciudadana, que es el principal opositor al gobierno, no hizo una campaña de manera oficial
y tampoco otros actores políticos, ¿no? Como Pachacuti, como la CONAIE, por ejemplo. Este triunfo netamente es de la gente, fue una campaña ciudadana con vocerías, por supuesto, hubo algunos actores políticos que pesaron un poquito más, pero prácticamente fue campañas ciudadanas con cuentas que se crearon también en redes sociales con movimientos ambientalistas, animalistas, organizados, y entre todos ellos pusieron su granito de arena. Por ejemplo, yo veía en esta página del no, se me fue un poco el nombre, no CH, no, para no decir la mala palabra, pero ellos, por ejemplo, miré un post que sacaron, habían invertido $300 en pautaje, y era más o menos un colectivo de 100 personas entre activistas de diferentes movimientos sociales, y nació desde ahí, ¿no? Desde los ciudadanos, gente también aislada, aparte haciendo su contenido, haciéndose viral en redes sociales. Así que ese es un triunfo de la gente, no de ningún partido ni actor político. Tal vez usted vio, Sergio, también hubo muchos videos de estudiantes universitarios que se identificaban como transformación universitaria, videos que eran explicativos y llegaban a la gente. Sí, exactamente, y sobre todo recuerdo uno en particular que es de un amigo mío justamente que se llama Pablo Rodríguez, que le mando un fuerte abrazo. Él precisamente hacía contenido sobre estos temas de la educación superior, ¿no? Él es estudiante, fue estudiante de la Universidad Central y ya es graduado, es médico, y él explicaba estos temas de la Constitución a nivel de salud y a nivel de educación. Tuvo bastante alcance, yo creo que por ahí también fue algo importante como para que la gente conozca un poco más sobre la Constitución. Fue una tremenda equivocación que Carlos Vera, aún cercano al gobierno, le pregunte sobre la educación superior y esta persona diga que van a cobrar ahora a los que estudian en la universidad. No sé si eso fue espontáneo o parte de una estrategia, porque a nivel de comunicación política hay esto que se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton, simple y llanamente, es un modelo en el cual un tema en específico actualmente puede ser antipopular, puede ser improbable que la gente piense que eso se pueda dar en un determinado país. Pero a lo largo del tiempo, por eso se llama la ventana de Overton, como que va trasladándose y pasa de ser improbable hasta convertirse en popular y después política de gobierno. Y es lo que ha pasado en muchísimos casos. Yo le pongo un ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, por ejemplo. En los 80 era algo impensado. Si usted proponía o un político se atrevía a hablar del matrimonio igualitario en esos años, por poco y que lo linchaban, ¿no? O lo insultaban y decían, está loco. ¿No? Pero imagínense, estamos año 2025 y en muchísimos países, sobre todo de Occidente, el matrimonio igualitario ya consta en la ley, ya es legal. Asimismo, se van probando este tipo de situaciones, ¿no? Si, por ejemplo, eso netamente salía a decir un asambleísta o un ministro o el mismo presidente, iba a ser prácticamente un disparo al pie, pero por eso mandan a voceros determinados en los medios para que vayan tanteando el terreno, ¿no? Porque así empieza, a través de los medios de comunicación, a través de la opinión pública, a meter esas ideas que quieren hacerlas, pero que actualmente son impopulares, hasta que se vaya debatiendo, hasta que en algún punto, pueden ser meses, incluso años, algún actor político hable sobre ese tema, empiecen a debatirlo más en el sector político y llegue a ser política de gobierno. Yo creo que por ahí puede ser una de las intenciones analizando más profundamente, ¿no? Pero claro, actualmente pues estábamos al corto plazo en una consulta popular y la gente también por ahí sintió temor, ¿no? De que eso pueda ser eliminado, ¿no? Que solamente se garantice la educación pública, gratuita hasta el bachillerato. Estamos conversando con el consultor político Sergio Tufinio. Sergio, también el gobierno decidió aumentar el precio del diésel, había aumentado antes el precio de las gasolinas y esto generó un paro que duró 30 días en Imbabura y el gobierno nunca quiso sentarse a dialogar, más bien mandó a reprimir, echar gases, incluso bala a los manifestantes. Hubo algunos fallecidos y al final el paro terminó, pero creo que ahora la gente reaccionó y votó en contra por estas actitudes del gobierno. El paro terminó, Jacinto y amigos, pero el problema no se ha resuelto, porque como usted bien lo indica, no hubo diálogo. No se, el paro se terminó por la represión, por ese temor de seguir avanzando y la fuerte represión del gobierno, ¿no? A través de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, pero no se terminó porque hubo un consenso, hubo algún acuerdo.
Y eso está muy vivo ahí. Y yo como consultor que conozco también sobre temas de gestión de crisis y desde ese punto de vista de la gestión de crisis le menciono esto, es un tema que eso no se ha resuelto. Y eso tiene que resolverse. Si el presidente Noboa quiere mayor gobernabilidad en el futuro y quiere tender puentes a través de la ciudadanía, es un tema que para ayer ya debía instalar mesas de diálogo y atender esas necesidades, preguntarle a la gente qué es lo que le hace falta, qué necesidades tiene, qué problemas existen en su comunidad, en su ciudad, en su provincia, sentarse con esos movimientos que estuvieron también liderando el paro, porque recuerdo fue un paro descentralizado también, no fue un paro que solamente era desde una cabeza y desde ahí se articulaba todo, como en anteriores paros sí lo fue la CONAIE, por ejemplo, en esta vez no. Entonces era un paro difuso, complejo también para el gobierno, ¿no? Porque no solo tenía que sentarse a dialogar con un sector, sino con varios. Entonces, desde ese punto de vista también es complejo para ambos lados. Pero yo creo que esa es una de las primeras tareas que tiene que hacer porque la lectura de estos resultados del no le dicen eso. Y en especial en Imbabura, imagínese usted que prácticamente a nivel general 8 de cada 10 imbabureños le dijeron que no en la consulta. Es un motivo por el que tiene que preocuparse el gobierno. Sergio, ¿usted considera que el domingo hubo un voto castigo contra el gobierno o también hubo un voto vergonzante de la gente que no quería decir cómo va a votar y al final fue y votó por el no? Yo creo que es un poco de ambas, ¿no? Un voto castigo también para el gobierno, y aunque más voto castigo yo creo que como advertencia, ¿no? De decir, nos van a quitar derechos al parecer, es lo que pensó la gente, y pongámosle un límite. Y eso es motivo como para decirle no. Ante la falta clara, falta clara explicación argumentativa de los voceros del gobierno. Y por otro lado puede ser también un poco un voto vergonzante porque, como le decía al inicio, en las preguntas B y C sobre todo son antipolíticas, o sea, la gente sí quiere cambios y la gente, insisto, la Asamblea Nacional es una de las instituciones más desprestigiadas del país. Entonces, obviamente a la gente, si usted le pregunta, ¿quiere menos asambleístas? La gente le va a decir sí, y prácticamente le gana con un gran margen en el no. Entonces, obviamente, si usted le pregunta a la gente, va a decir, chuta, no, esa yo sí quería, pero me dio miedo lo otro, entonces más bien le dije todo, ¿no? Entonces por ahí también, sobre todo en los indecisos, ¿no? Pudo calar un poco ese discurso del voto vergonzante y ahí están los resultados. Es que la gente tuvo miedo de que con la constituyente, con una nueva constitución, ahí se pongan todos los cambios, así pierdan todas las preguntas. Exactamente, porque incluso el mismo presidente, recuerde, dijo, denme el sí y después les cuento qué vamos a escribir en la Constitución. Vuelvo al tema, el cheque en blanco. A nadie le gustaría dar un cheque en blanco, es altamente peligroso, ¿no? Y los riesgos pesan más ahí que los propios beneficios. Y sobre todo cuando un gobierno va perdiendo credibilidad, sobre todo después de un paro que fue bastante violento. Eh, en ese sentido, proponerle ese cheque en blanco se siente más como una amenaza que como una propuesta, ¿no? Sergio, y ahora, ¿cuál debería ser la reacción del gobierno, sobre todo del presidente, frente a esta derrota electoral? Todo lo contrario a lo que acaba de hacer hoy, por ejemplo. ¿Qué vimos hoy? Eh, Prácticamente cambios entre diferentes ministerios. Vemos que, por ejemplo, la ministra de Gobierno pasa a otro ministerio. De igual manera, el anterior ministro, se me fue de qué cartera era, Harold Burbano, ahora pasa El del MIES. exactamente, ahora pasa al Ministerio de Trabajo, que era ocupado por Ivonne Núñez, y van haciendo esos cambios, ¿no? El propio ministro de Gobierno actualmente, Álvaro Rosero, que es una persona que incluso actualmente estaba viendo en las noticias que no puede ejercer un cargo público por una deuda con el IES. Entonces, y es un periodista también que hizo campaña, ¿no? Por el gobierno a través de sus medios de comunicación. Entonces, no se están viendo los cambios que eran necesarios. Si el gobierno hubiera escuchado de verdad a la gente, como fueron los resultados del día domingo, hubiera sido otra la respuesta, ¿no? Un mensaje más conciliador, un mensaje de que esta vez sí es para gobernar y para los beneficios de la gente. Y en los puestos clave poner a gente proba, gente que verdaderamente le pueda aportar al país, porque si usted mira, por ejemplo, la ejecución presupuestaria de algunos ministerios, como el de Defensa o el Ministerio de Educación, muchos de los ministerios, por ejemplo, no alcanzan ni el 50% de la ejecución presupuestaria y estamos en noviembre. O sea, es absurdo, la plata la tienen ahí, pero no ha habido ni la visión, ni la gestión,
ni la voluntad política para querer hacer las cosas, ¿no? Porque si no, por lo menos, claro que el país está quebrado, pero por lo menos con el presupuesto que tienen deberían ejecutar al menos un 80%, y no lo tienen ya para terminar el año ni a la mitad. Entonces, es preocupante. Yo creo que por ahí debe empezar el presidente Daniel Noboa, de hacer un análisis más riguroso de cada uno de sus ministros, de la gente ahí de cada ministerio, y de decir, a ver, no hemos tenido estos resultados, sobre todo, por ejemplo, en seguridad, donde va creciendo sobre todo la seguridad. Decir, a ver, no estamos teniendo resultados, necesito gente que venga con un plan de política criminal, con un plan de salud, con un plan de educación, conversemos, reunamos todo, organicemos movimientos sociales, hagamos mesas técnicas. Yo creo que eso debió ser el mensaje del presidente, pero vemos que los vuelve a reubicar. Es prácticamente como hacer oídos sordos a la consulta popular, de decir, no me importa que me hayan dicho no, yo voy a seguir haciendo la gestión de la misma manera que la vengo haciendo. Básicamente ese es el mensaje que dio a entender hoy con esas decisiones en los ministerios. Sí, porque como usted dice, Sergio solamente ha nombrado a Álvaro Rosero como ministro de Gobierno y a Gilda Alcíbar como la ministra de Educación. En Educación se le acabó la alegría, Alegría Crespo, ya no es ministra, ahora es la ministra Gilda Alcíbar, y los otros son reubicados. Zaida Rovira ha estado en el MIES, en la gobernación del Guayas, luego el Ministerio de Gobierno, y ahora vuelve al MIES, y Harold Burbano, que ha sido muy cercano a Zaida Rovira, ahora lo premian ubicándolo como ministro de Trabajo. Exactamente, justo lo que usted dice. Entonces, son cambios netamente ahí para mover algunas piezas, pero reubicándolos. O sea, no hay un cambio profundo, un giro, que era lo que se necesitaba después de los resultados, ¿no? De todas maneras, pues tiene todavía 3 años y medio prácticamente de gobierno Daniel Noboa. Eh, Dudo mucho realmente que pueda responder a los intereses de la gente. No sé, se vienen momentos difíciles también. Yo creo que de gobernabilidad van a tener que tender muchos más puentes. Pero yo creo que más bien es una oportunidad para el presidente de gobernar para la gente, de decir, queremos alejarnos de la polarización, del odio, porque incluso en el análisis usted mira, por ejemplo, nada más para ponerle un caso, en muchos sectores de Quito. Muchos sectores de Quito que le dieron el apoyo contundente en la segunda vuelta a Daniel Noboa, ahora le dijeron que no de manera contundente en la consulta popular. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente está cansada también de esa polarización y de ese odio, de la división que el presidente ha llevado entre correísmo, anticorreísmo, entre si es que no apoya alguna de sus decisiones, pues están del lado de los GDO. Entonces yo creo que tiene que ya dejar esos discursos, mejorar su comunicación política. Ese es un sano consejo que le daría, mejorar la comunicación política. Me parece perfecto la salida de la vocera del gobierno, que prácticamente era una caja parlante antes que vocera, porque desde el lado del punto estratégico de la vocería no cumplía ningún rol de los que conceptualmente hay que hacerlo. Entonces yo creo que debe ajustar muchas cosas, ¿no? En la gestión y en la comunicación. Y en Quito, sobre todo en el sur de Quito, ya dejaron de apoyar a Noboa porque votaron bastante gente en la elección de presidente de la segunda vuelta por Noboa, pero ahora en el sur de Quito todo lo que ganó fue el no, Sergio. Exactamente, ¿no? Y hay que escuchar a la gente por qué lo hizo así. Una de las hipótesis es la que le acabo de dar en este momento, ¿no? Que pueden estar cansados de esa polarización, del odio, de la división, de la falta de gestión también. Hay hartazgo ciudadano. Pero eso evidentemente también se tiene que comprobar a través de encuestas, a través de investigación cuantitativa, cualitativa. Estoy seguro que eso el gobierno lo va a hacer, pero esperemos que pueda tomar decisiones que respondan a la gente en base a esos datos, y no solamente para hacer cálculos políticos. Porque el gobierno debería ejecutar sus presupuestos y trabajar, hacer inversión, porque al hacer inversión, hacer obras, también generaría trabajo, Sergio. Por supuesto. Y yo le pregunto a usted, Jacinto, ¿usted cuál cree que es la principal obra del gobierno de Daniel Noboa en estos 2 años que lleva? 2 años y realmente no encontramos una obra grande que haya hecho. La cárcel del encuentro. Pero ¿Qué, todavía so, no la qué, qué termina siquiera la cárcel. Exactamente, a eso me iba. Que una cárcel que ni siquiera esté terminada, y además es una cárcel como obra emblemática de un gobierno que va 2 años,
en cualquier país del mundo es una vergüenza. Y perdón que hable así, pero debería ser algo de los que nos podamos sentir orgullosos, de decir, en estos 2 años hicimos escuelas, hicimos hospitales, hicimos alguna obra emblemática en tema de educación, en tema de salud, en tema de infraestructura que sirva para mejorar, por ejemplo, los sectores estratégicos del país. Pero la obra más emblemática fue la cárcel y la saca justamente en la consulta popular para intentar ganar votos a través del voto anticorreísta, metiéndole ahí a Jorge Glass, porque es una figura también que genera mucho rechazo en la población ecuatoriana, y lo hace más con cálculos políticos, ¿no? Y ni siquiera está terminada. Entonces, la gente también le dice, presidente, es hora de que gestione, es hora de que dé resultados, ¿no? Y que gobierne para los beneficios de la gente, ¿no? Porque están, como le digo, estamos en una crisis no solo política profunda, sino también social, económica, ya desde hace muchos años. Es hora que el gobierno se dedique a gobernar en lugar de confrontar, de estar peleando. Totalmente, eso es lo que tenía que hacer. Y de hecho, esa es una de las razones por las que ganó en su primera presidencia. Usted recuerde, por ejemplo, el primer discurso que tuvo Daniel Noboa en la Asamblea Nacional cuando fue posesionado como presidente en 2023. Dijo que el anti tiene límites y el pro es infinito. Daniel Noboa también ganó muchos votos después del debate y sobre todo en su campaña porque estaba alejado de esa polarización. Daniel Noboa, por ejemplo, a diferencia de un Fernando Villavicencio que generaba más división entre correísmo y anticorreísmo, Daniel Noboa llegó con un discurso más light, más fresco, más consensuado, de tender puentes, de conversar, al menos durante campaña electoral, ¿no? Entonces la gente le convencía eso porque también ya estaba con un hartazgo de esa polarización, de ese clivaje, ¿no? Correísmo, anticorreísmo. Entonces, después para cálculos políticos vuelve a lo mismo. Entonces yo creo que ahí el presidente tiene que retomar el inicio de esa campaña presidencial del 2023, alejarse de los odios, alejarse de la polarización, dejar de culpar a los que estuvieron antes y asumir, ¿no? Porque para eso es un gobierno, o sea, uno sabe a lo que se mete, ¿no? Sabía que el país estaba quebrado económicamente, con muchas crisis al mismo tiempo en diferentes sectores, pero para eso pues se tiene un plan estratégico con gente idónea, pero hasta ahorita pues no ha demostrado, ¿no? El cambio abrupto de ministros cada cierto tiempo y sobre todo que los va reubicando, eso quiere decir que no hay un plan, ¿no? A mí me encantaría ver, por ejemplo, que el ministro del Interior sea un experto en criminología, por ejemplo, ¿no? Alguien como Pedro Granja, por ejemplo, que es una persona proba en el tema de criminología, que ha diseñado planes de seguridad para diferentes ciudades, no solamente de Latinoamérica, sino también en Europa. Y gente así, ¿no? Gente que sea experta en diferentes áreas y le aporte al país, pero no estamos viendo eso hasta el momento. El presidente debería cambiar también al ministro del Interior, al ministro de Defensa. Sí, porque no dando resultados, ¿no? Sobre todo el Ministerio del Interior, que es encargado también de la seguridad interna del país. Eh, Ecuador sigue creciendo en la inseguridad. Tenemos, fíjese, a 5 ciudades dentro de las más peligrosas del mundo, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, Durán, Manta, Guayaquil, Machala. Entonces, yo creo que, y esto obviamente no es ni culpa de ellos hasta cierto punto, ¿no? Porque obviamente tienen responsabilidad en que ha ido creciendo, pero es un problema que no se va a resolver de aquí en 5 años, de aquí en 10 años, pero al menos tener una política criminal que vaya reduciendo los índices, ¿no? Medibles. Entonces yo creo que por ahí también debieron ser los primeros cambios, ¿no? Que se debe hacer en tema de seguridad, en tema de salud y bueno, en tema de educación que lo hizo, pero solamente reubicando. Entonces no hay cambios estructurales. Ojalá pueda corregir el rumbo en los próximos meses. Sergio, usted es un joven consultor político. Si el presidente Noboa, que también es medio joven todavía, le preguntaría, le diría, ¿qué me recomiendas hacer? ¿Qué le diría a usted? Yo en primer lugar le aconsejaría que se aleje del odio, de la polarización y de la división en este clivaje correísmo-anticorreísmo, que vuelva a la esencia de su campaña del 2023 en la que dijo que el pro es infinito y el anti tiene un techo, que tienda puentes con los movimientos sociales, que escuche verdaderamente a la gente, que arme mesas técnicas con diferentes sectores del país y en base a una visión de gobierno, porque fue elegido también con un plan de gobierno que diga, yo tengo esto, que podemos sumar de diferentes sectores en base a nuestra idea, a nuestra visión,
para construir un país más equitativo, un país más justo, un país donde sea más colaborativo, participativo. Y después también que mejore su gestión, ¿no? Que se vean resultados con objetivos medibles, que ponga gente proba dentro de los diferentes ministerios, que respete la independencia de los poderes, porque no ha respetado, por ejemplo, también la independencia judicial. Eh, no sé si es mucho pedir, pero yo creo que empezaría por ahí, ¿no? Una gestión y una comunicación más transparente, sobre todo con la ciudadanía. Esta noche ha sido muy importante conversar con Sergio Tufiño, quien es consultor político. Para terminar, cuéntenos algo de usted, Sergio, por qué decidió incursionar en este mundo de la comunicación, de la consultoría política. Con mucho gusto. Bueno, yo soy un ciudadano como todos ustedes, común y corriente, que le gusta mucho la política, entre otras cosas. Yo soy consultor político, tengo mi máster en comunicación política en la universidad en tercer nivel, me gradué como periodista, empecé a trabajar por ahí como reportero en temas políticos y desde ahí me empezó a gustar como analizar un poquito más las estrategias y ahora pues me dedico más al tema de la consultoría para partidos, para líderes, para empresas públicas, en el tema de campañas electorales, en el tema de gobierno también, para la gobernanza, en gobiernos locales. Y en ese mundo pues me voy moviendo tratando de promover una buena consultoría en los límites también de lo ético. Y es bonito, ¿no? La gente muchas veces piensa aquí en Ecuador, dice que es antipolítica, que no le gusta, que es apática. Y puede que un sector sí, pero la gente a veces no se le explica la política de una manera más desenfadada, más clara, más entretenida. Yo creo que eso también hace falta desde los diferentes espacios y qué chévere, pues muchísimas gracias Jacinto poder conversar con usted. Siempre la oportunidad, pues gracias la invitación. ¿A usted le gusta la comunicación de crisis, Sergio? Es una parte dentro de la consultoría política y es interesante cómo resolver las crisis, cómo gestionarlas, cómo prevenirlas, sobre todo. Es bastante importante también porque se tiende puentes con la ciudadanía, se escucha, se arma soluciones y sobre todo que sirvan para que los gobiernos sean más, conversen más con la gente, ¿no? A través del diálogo, tengan más puentes entre gobierno y ciudadanía. Entonces es algo bonito también que me gusta mucho. Sí, porque es necesario que los gobiernos en todos los niveles, desde las juntas parroquiales, alcaldías, prefecturas, los ministerios y la presidencia, escuchen y conversen con la gente, porque a pedir el voto le van a pedir el voto, pero luego que son electos se olvidan de la gente. Exactamente, ¿no? Justamente hay una comunicación bastante agresiva también, a veces se puede decir, no en el mal sentido, sino en el volumen de información durante campaña electoral, pero después cuando llegan a la gobernanza muchas veces los gobiernos nacionales y locales dejan de tender esos puentes con la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que siempre es importante a través de las diferentes herramientas que tenemos, en este caso pues mi profesión, poder aportar de esa manera, ¿no? Siempre construir puentes entre gobierno y ciudadanía para una mejor gobernanza. Esta noche ha sido muy importante conversar con el consultor político Sergio Tufiño. Sergio, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a usted, Jacinto, y un gusto, un abrazo para usted y para toda su audiencia.